¿En qué consiste el patrimonio líquido fiscal? ¿Cómo se determina? ¿Qué efectos produce un mal cálculo? Bueno, entonces, si alguien está estudiando los patrimonios, resulta que los contribuyentes de renta del régimen ordinario o régimen especial y también los declarantes de ingresos y patrimonio son entidades no contribuyentes y declaran ingresos y patrimonio, artículo 22 y 23 del Estatuto Tributario. Entonces, tanto contribuyentes, régimen ordinario o régimen especial, como no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio, se les pide que informen el patrimonio fiscal en sus declaraciones de renta aplicando todas las reglas que están en los artículos 261 hasta 287. Y resulta que el 282 dice que patrimonio líquido es el resultado de tomar el valor fiscal bruto de todos los activos y restarle todas las deudas que fiscalmente sean admitidas. Ahí se forma el patrimonio líquido. ¿Qué pasa entonces cuando alguien se equivoca con el patrimonio líquido? Por ejemplo, deja de incluir todos los activos que posee o los declara por un valor que no es el correcto. Entonces ahí vienen los problemas para los que son contribuyentes del régimen ordinario, ¿sí? Porque si están omitiendo activos, entonces les aplican la sanción por omisión de activos que está en el artículo 648 del Estatuto Tributario. Tienen que leer el artículo 239 raya 1 más el artículo 648 del Estatuto Tributario. Entonces, si usted omite activos, ¿sí? Entonces, y usted es contribuyente del régimen ordinario, eso por ejemplo incluso no le va a aplicar a los que se pasan al régimen simple. El régimen simple alcanza a existir por este 2019 y no sabemos si va a existir en el 2020. Entonces los del régimen simple se entiende que no le van a pedir que informen el patrimonio porque a ellos nunca les va a aplicar ni renta líquida por comparación patrimonial ni renta líquida por activos omitidos. Entonces ustedes estudian, por ejemplo, este es un formulario 110 para las personas jurídicas. Si una persona jurídica omite un activo, es del régimen ordinario, omite un activo, la DIAN le detecta activos omitidos, entonces la DIAN es el formulario 110, le va a incluir el activo acá, en esta zona de los activos, porque lo está ocultando, y al mismo tiempo va a usar el renglón 70, rentas gravables. Ese valor de ese activo omitido lo convierte en una renta gravable e inmediatamente se infla la base del impuesto y se aumenta el impuesto, pero también adicionalmente viene la sanción de inexactitud, que la sanción de inexactitud es el 200% de ese mayor impuesto que se va a originar cuando la DIAN le mueva aquí el renglón 70. Lo mismo va a pasar si es una persona natural, residente, y lleve, sin importar si lleva o no lleva contabilidad, y le detectan activos omitidos, entonces el que oculta activos técnicamente está ocultando los ingresos con los que consiguió ese activo. Entonces pues le van a incluir el activo omitido acá y ese renta líquida por activos omitidos quedaría acá dentro de esta cédula, en este renglón 65, que es la cédula no laboral y que para un 2019 ya se llama la cédula general. Todos estos valores de la cédula no laboral quedaron ahora dentro de la cédula general. Entonces, inflarían en un 2019 la cédula general y en estos años anteriores inflarían esta cédula no laboral. Aquí se colocaría el valor de esa renta líquida por activos emitidos. Obviamente se dispara la base del impuesto de esta cédula y se produce más impuesto y también la sanción de inexactitud. A las entidades que son del régimen especial, recuerden leer y que sean del artículo 19 del Estatuto Tributario, no les aplica a las cooperativas del 19 raya 4. Recuerden leer que también el artículo 358 raya 1 del Estatuto Tributario les dice que están sujetas a la renta por comparación patrimonial. ¿Sí? Entonces, ahí sí, los del régimen ordinario y los del régimen especial están sujetos a renta por comparación patrimonial. Significa que si no declaras bien el patrimonio, o tienes un patrimonio que, por ejemplo, al cierre del 2019, comparado con el del 2018, creció en un valor que supera a la renta líquida y a la ganancia ocasional del 2019 que vas a declarar, se forman las rentas, se llama el patrimonio, el incremento en el patrimonio no justificado y se llama renta por comparación patrimonial. Entonces, la DIAN también, si no le logras justificar el incremento en el patrimonio líquido de un año a otro, y no se lo logras justificar con la renta líquida y las ganancias ocasionales del año que ya está cerrando, entonces te convierte en eso en una renta por comparación patrimonial que va al mismo renglón que ya les mencioné antes y obviamente les aumenta el impuesto. Y otra consecuencia de equivocarse con los patrimonios, de no incluir todo el patrimonio que usted en realidad posee o incluirlo por un valor chiquitico y están ocultando el verdadero valor del activo, es que entonces se les puede aplicar la sanción penal del artículo 434A de la ley 599 del 2000, que es un artículo que fue creado con el 334 de la ley 1819 de diciembre del 2016 y luego fue modificado con el 63 de la ley 1943. Entonces, ocultar activos o colocarlos por un valor que no es el real, si
el valor que estás técnicamente ocultando supera una X cantidad de salarios mínimos, ese artículo del Código Penal te impone entonces prisión más una multa en dinero. Hay que leer también esa norma del 434A.